Ya. Tal como decía, y voy a, para que quede grabado, lo voy a dejar acá. ¿Ya? El laboratorio están en la experiencia número 6, son un total de 10 experiencias. Quedan, y acuérdense que según protocolo, cada 4 semanas hay una de descanso. O sea, tenemos las 6, las 7, las 8 y la 9, y viene la semana de descanso. Luego tendríamos la 10 y vendría la prueba. Y con eso cerramos. Ya, por un lado. En el otro lado, es con respecto al tiempo. El protocolo dice que 1 hora, y lo vamos a hacer de la siguiente forma, tal como lo hicieron ahora. Van a dar el control de entrada. Una vez que terminen el control de entrada, yo voy a proceder a hacer la hora de clase, ¿ya? Y finalmente me quedo con él o las personas que tienen que disertar, y ahí es voluntario el que se quiera quedar, ¿ya? Y con eso vamos a completar todos los laboratorios que nos quedan, ¿ya? Con respecto a cómo va a ser evaluado el laboratorio, tal como decía el programa, los controles van a tener una duración de, un valor del 10%, ¿ya? Luego, las disertaciones que están haciendo ustedes el 5%, y a veces que les entregamos algunas tareas específicas, aparte del LOA, ya el otro 5%. Tienen que los informes van a promediar un 40%, las tareas del LOA valen un 10%, y la prueba vale un 30%, tal como estaba especificado en forma original. El compromiso que tengo yo ahora es con este curso que, para los que quieran, ya, y se aprueban el curso, ya, cuando nosotros regresemos a la universidad y estemos físicamente, yo los podría tomar un día o 2 días, ya, y mostrarles físicamente qué es lo que son las máquinas que ustedes no han podido tocar, ya, para que puedan manipular esos equipos. Eso es como lo genérico. Si hay alguna consulta de esto, para que quede ya como en acuerdo. Si no, sigo nomás. Dejo abierto el micrófono. Sofía. ¿Y esas juntas serían como programadas como por los que quisiéramos ir? ¿O? Claro, o sea, en realidad, de este grupo de laboratorio, la idea es que ustedes se pueden acercar en cualquier momento cuando estemos físicamente allá. Ah, ya. No es, no, si van a pasar el laboratorio, yo no los voy a reevaluar ni nada, sino que la idea es que ustedes puedan es aprender, y siempre es bueno tener todas las herramientas que todos han tenido. Ese es el punto, ¿ya? Ahora, supe que posiblemente van a ir a paro. Si el laboratorio termina en paro, tenemos la chance, o sea, no que tengo la chance, nosotros vamos a seguir como profesores, ¿ya? Y está la condición de P, dependiente, o P o F, no me acuerdo, pero en caso de, ¿ya? Si no quieren terminar el laboratorio, bueno, ahí queda, ¿ya? Y eso es como toda la parte que tenía anotado en un papelito que había que explicarles ahora, para que todos estén con todos los datos, cómo va a transcurrir lo que resta del laboratorio. Ya, ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Ya, lo que nos convoca es una experiencia que tiene 2 ensayos, ¿ya? Esos ensayos son el ensayo de esclerometría o martillo Smith y de carga puntual, ¿ya? Entonces ahora voy a ir repartiendo la información, o sea, preguntando para que sea más o menos, ¿ya? Y después les voy a pasar una película, ¿ya? Que tiene audio, así que lo van a poder ver una película de esto, por si acaso. Van a poder ver más claro lo que les estoy explicando, ¿ya? Entonces, como primer punto, dijimos que el ensayo de esclerometría o martillo Smith y el de carga puntual, ambos son ensayos
llámese destructivos. Hasta la experiencia número 5, nosotros vimos una variedad de ensayos donde nosotros recogíamos y determinábamos ciertas propiedades de la roca, ¿ya? Pero finalmente nosotros no destruíamos la roca. El ensayo destructivo es un ensayo en el cual al momento de destruir la roca ya no la puedo usar para otra cosa, salvo que a lo mejor tome esa roca y la use para hacer pignometría. La pignometría es el único ensayo previo en el cual nosotros determinábamos la densidad a una roca pulverizada. Pero si se acuerdan, dijimos que en la pignometría determinamos la densidad de una roca pulverizada que puede ser de un resto de la roca. ¿Ya? Entonces, Joel, ¿estás por ahí? ¿Tiene micrófono? Sí, profe, dígame. Ya. Cuando hablamos de la esclerometría o del martillo Smith, ya, ¿cuáles son todos los instrumentos que tú necesitas para hacer el ensayo? Un soporte, un soporte V puede ser. Ya, Un yunque. ya, También ahí en la norma salía una piedra abrasiva. correcto. En este caso nosotros no lo usamos, ya, pero Ya, aparece. ya. Te falta uno, El martillo. el martillo, Martillo de rebote. lo más importante, ya. Sí. Bueno, y hay otro que no aparece en la norma, ya que ustedes lo deben tener ahí presente siempre que tienen que andar con un plumón permanente. ¿Ya? ¿Por qué el plumón permanente? Porque a ustedes se les puede asignar determinar el rebote en un cierto lugar y ustedes tienen que marcar ese lugar. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 elementos que vamos a utilizar. Ahora, Luis. La piedra abrasiva no se ocupa porque las muestras que trabajábamos en el laboratorio ya vienen con las condiciones que requiere la norma. Exactamente. Generalmente la muestra abrasiva se usa en cemento. Ah, claro. Está pensado Ya. para eso. Sí, Ya, es que Luis, también en la norma de las rocas también salía y sí, también sale. creí que es por eso. No, pero en este caso no lo usamos porque las muestras que nos llegan a nosotros vienen, o sea, vienen como testigos, ¿ya? Ahora, podríamos llegar a usarla ya en una zona muy específica, pero en realidad es de muy poco uso, ¿ya? Luis, tú mismo, ¿cómo se usa o qué tú pudiste entender del uso del yunque? ¿Y cuál es la finalidad? Creo que era como para una especie de rectificación del martillo. Ya, no es rectificación, es corrección. Ah, ya, claro, sí, una corrección para ver si el martillo sigue funcionando de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. Ya, efectivamente, el martillo cuando se fabrica tiene parámetros, ¿ya? Entonces lo que nosotros sacamos con el yunque es un factor de corrección, porque a medida que se va usando el martillo, si lo uso 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces, ya piensen que son partes metálicas las que están adentro y que van sufriendo algún tipo llamémoslo así, no de desgaste, sino que de fricción, no queda tal como fue hecho originalmente. ¿Y Entonces, el mismo resorte también va perdiendo su elasticidad? sí, exactamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos el martillo y lo verificamos, que el valor que marca el martillo con respecto al valor que tiene el yunque sean similares, y si no son similares, calculamos un factor de corrección. ¿Ya? Entonces, el martillo generalmente nosotros lo podemos usar, o se usa, ya cuando quiero determinar en terreno una cierta zona, llámese, puede ser un túnel o puede ser algún banco, donde me están pidiendo determinar cuál es el valor del UCS relativo. ¿Ya? ¿Por qué relativo? Porque no es un UCS de verdad, es un UCS que se saca en forma
secundaria, ¿ya? Generalmente se llama, se usa el martillo y los geólogos dicen, vamos a determinar la dureza de la roca, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa relevante uno puede hacer acá? Primero, Profesor, dime, ese martillo tiene por fuera como el gráfico. el gráfico no lo tiene, no, bueno, ahí tal como aparece en esa fotografía, en la mano izquierda, ¿ya? Aparece un gráfico, que es un gráfico que te indica cómo tú tienes que inclinar el martillo y cuáles son las posiciones. Pero el gráfico de Miller, eso se hace en gabinete, eso se hace después. Yo lo único que obtengo en el momento es el valor del rebote. Nada más. Profesor, y una pregunta, ¿y este martillo nosotros lo ocupamos en el laboratorio o aquí esta experiencia era como considerada para hacerla en terreno? Mira, en el video que te voy a mostrar, era para hacerlo en terreno, pero también lo hacemos en el laboratorio afuera, donde está, en la entrada donde hay unos adoquines, y lo hacemos en función de los adoquines. En el video aparece, ahí lo vas a ver, ¿ya? Entonces, tal como les indiqué, por ejemplo, en el caso de terreno, nosotros fuimos los últimos 3 semestres, no sé si fuimos el semestre pasado, pero me entró la duda. Íbamos a un túnel que se encuentra cerca del Cajón del Maipo, ya es un túnel que se usaba para el tránsito de trenes. Ese se encuentra, no me acuerdo qué cota, pero en el camino que va, se pasa el Cajón del Maipo y va hacia San Gabriel. Está un antiguo túnel abandonado de trenes donde les pedía el curso completo que se distribuyeran a lo largo del túnel, que eran 500 metros, y cada cierta cantidad de metros se le decía hagan una parada, donde se marcaba tanto a la mano derecha como izquierda del túnel 3 puntos, y se les pedía que determinaran el valor del rebote en esos puntos. Entonces, el túnel no es que está en roca viva, sino que está recubierto con cemento. ¿Y cuál era el punto? Es que se pudiera determinar si habían zonas del túnel que se encontraban, la palabra sí sea bombada, es cuando no se obtiene el valor real porque detrás de eso está hueco, ¿ya? Y se nota muy fácil cuando uno toma un martillo común y corriente y quiere golpear una muralla y en un lado tiene un sonido especial y otro suena como más hueco. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Después sacaban el promedio de lo que habían encontrado. ¿Y qué ocurría cuando ellos detectaban que, por ejemplo, en el lado derecho de una caja del túnel, ya tanto en el punto superior, inferior y abajo, encontraban valores que eran erráticos? Ya se les pedía que desde el punto que estaba marcado hicieran un radio, ya, y sobre ese radio verificaran que esos valores fueran los que estaban en ese punto. Ya, eso es una forma de corregir. Entonces, vamos a avanzar aquí. Tenemos ese yunque, ya, y ese yunque se corrige de acuerdo a este factor que está acá. ¿Y cómo se hace? Se golpea con el martillo 10 veces el yunque, toma valores de rebote y se anotan. Y después se divide por un valor que trae el yunque por defecto, ¿ya? Y ahí obtengo el factor de corrección. Ahora, en la realidad, si ustedes tuvieran una muestra, ya cómo se procede con el martillo. El martillo tiene una punta retráctil. Esa punta retráctil uno la empieza a empujar en forma manual, ya. Esa punta se coloca sobre la superficie que uno lo va a realizar y llega un momento que el resorte salta, ya, y ustedes mantienen apretado ese botoncito que sale acá atrás, que está en un circulito, ya. Y en la parte delantera, cuando salta el martillo, ustedes lo retiran con el botón apretado y en la parte delantera va a salir el valor del rebote que ustedes encontraron, ¿ya? Se hacen 10 mediciones, ¿ya? Y generalmente, ¿qué ocurre? Uno puede descartar las mediciones. Luis, ¿cuándo uno descarta las mediciones? Cuando los valores
del número de rebote ¿correcto? es mayor o inferior a 7 unidades con respecto al promedio. Correcto. Ese entonces, y con eso uno establece el valor de real del rebote. Entonces, ¿cómo se entra después? Ustedes que ya sacaron el promedio del rebote, ya van a entrar por la parte inferior del gráfico. En la parte inferior del gráfico, fíjense que hay unas líneas, unas flechitas con líneas. Ya, eso es la forma con que ustedes inclinaron el martillo con respecto a la superficie. ¿Ya? Supongamos que el resultado es como esta línea segmentada que les dio acá. Ustedes van a subir. Profesor, Dime, José. y ahí había como un ángulo que no tenía que exceder como los 5 grados, o Claro. que no tenía que ser vertical. Ya, mira, el ángulo que aparecen, aquí aparecen abajito los ángulos, ¿ya? Con el cual tú le estás pegando a la superficie que te aparece acá. O sea, la flechita es el martillo en este caso. Entonces, por ejemplo, si un martillo lo pego en forma vertical descendente, ya es la medida que te va a indicar la tabla. Ahora, si la coloco vertical ascendente, si tú te fijas, el 50 está corrido. ¿Ya? Entonces, esa desfase que aparece acá es con respecto al ángulo del golpe que uno le hace a la superficie. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Ya. Entonces, después que uno tiene el valor del rebote, uno va a subir en esta línea segmentada hasta el valor de la densidad de la roca a la cual uno le pegó. ¿Ya? En este caso le pegó una roca que tiene densidad 2.6. ¿Ya? Y inmediatamente me voy hacia la mano izquierda, perdón, y llego al valor de la compresión uniaxial en megapascales. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Ocurren varias situaciones. Que este gráfico que ustedes ven acá es un gráfico estandarizado por Miller, pero no está hecho para todos los tipos de roca. ¿Ya? Entonces, cada roca en forma genérica, ya uno puede llegar a fabricar estos gráficos. ¿Y cómo se fabricaría el gráfico? Con correcciones. ¿Y cómo serían esas correcciones? Ustedes sacan una gran cantidad de rebote, van a poder sacar una gran cantidad de megapascales, ya de acuerdo a este gráfico, pero después, ¿qué es lo que harían ustedes para corregirlo? Es que realmente tendrían que hacer UCS del lugar, ya de este tipo de roca, el valor de UCS sacado con 10 valores me va a dar alrededor de tanto, ¿ya? Y después, teniendo el valor del UCS real versus el valor del UCS que salió por PLT, yo voy a corregir. Y a lo mejor esa línea que va así, no va así, sino que va para el tipo granito, va en este caso, va por acá abajo, y ahí compruebo que el rebote me va a dar el valor real que yo estoy encontrando. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se podría llegar a fabricar otro gráfico? ¿José? Sí, profesor. Ya, fantástico. Ya, entonces, ¿Por qué se le pone UCS es, en inglés? está en inglés. Una carga desconfinada a la compresión. Compresión uniaxial es una carga desconfinada a la compresión. Ya, Profe, generalmente hablan de el UCS simple, pero no existe la palabra simple. ¿Ya? Perdón. José, me dijiste algo. profe, no, yo Joel. sí, tengo una duda. La densidad de la roca, ¿cómo se calcula al final? Porque en la norma se leía que se podía calcular de forma geométrica y si no me equivoco, también por inmersión. Sí. Y la de parafina no podría ser. Sí, claro. Mira, interesante la pregunta y es como una pregunta de control. Mira lo que acabas de hacer. Si nosotros vamos a determinar la densidad por parafina, ¿ya? ¿Qué significa en otras palabras? Tú mismo. Que la roca puede tener poros, cosas así. Por lo tanto, Claro. yo por lo menos me imaginaría que no se podría.
Porque se supone que la roca igual tiene que Ya, mira, tiene que estar bien condicionado. sí, se pueden dar dos situaciones ahí, ¿ya? La primera, que la roca no sea tan competente que si yo la sumerja en agua se va a destruir, ¿ya? Entonces por eso uso parafina. Pero también puedo usar para determinar una densidad en forma más rápida, ¿ya? Mediante el método de la parafina, sin que la roca necesariamente se pueda destruir bajo el agua. No sé si me explico. Tú Ya, puedes, sí, sí. o sea, el método de la parafina abarca ambos. Una roca que no se destruye bajo el agua y una roca que se destruye bajo el agua. ¿Ya? Es más caro, pero es más rápido. Y a lo mejor ese delta de rapidez versus la inversión que tú necesitas en la parafina se paga. Ya, Por sí lo ejemplo, entiendo. en una faena minera que tiene roca muy competente, pero no tienen el tiempo para estar esperando 24 horas para que se seque y 24 a 48 horas para que se sumerja y después 24 horas para secarlas de nuevo. No sé si se entendió esa parte. Sí, sí. Entonces depende del tiempo que se disponga y de qué tan apurado uno esté. Exactamente, Sofía. Mira, hay muchos laboratorios que te piden un ensayo de un día para otro. Y tú le dices, no, pero yo no puedo hacer de un día para otro, salvo que se haga un ensayo de determinación de densidad mediante parafina. Porque ahí lo podrías hacer. Lo único que tendrías que percatarte es que tendrías que tener las 24 horas en el horno y la muestra salga seca y ahí tú usas la parafina y no necesitas tener esas 48 o 24 horas más que tú lo tienes sumergido en el agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sería ideal? Ideal sería hacerlo sumergido. ¿Ya? Entonces, otra consulta que se la voy a hacer. A ver, se me están quedando los que están acá abajo. Esteban, ¿tiene micrófono? Sí, profe. Ya, Esteban, dentro de la norma aparecían, creo que diferentes tipos de martillo. ¿Ya? L y N. N o M, me parece. ¿Ya? ¿Qué diferenciaba uno del otro? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se escuchó cortado. Ya, disculpa. Mira, dentro de la norma ya aparecen tipos de martillo. Un tipo L y un tipo N. ¿Ya? ¿Por qué? Mm, ¿Cuál es uno y cuál es el otro? ¿O qué lo diferencia lo uno y lo otro? esa es la norma D58, si no me equivoco. ¿Ya? Y la verdad es que no recuerdo bien, profe. No, ¿Ya? ¿Quién podría del curso ayudar a Esteban con la pregunta? ¿Cuál es De la hecho, pregunta? en la misma... Perdón, me equivoqué. En la misma... Profe, ¿cuál era la pregunta? Mira, en la misma presentación aquí aparece en la parte de abajo, dice martillo Smith tipo L. ¿Por qué hay tipo L y tipo M? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene la respuesta, no? Creo que eso depende de la energía de impacto que tenga el martillo, ¿o no? Muy bien, exactamente, ¿Sí? Joel. Exactamente esa es la respuesta y está correcta. Rodrigo, entre paréntesis, ¿todos pasaron? Estoy revisando. Ah, ya, está de- bien eso, ya. Sí, sí, enseguida le subo las notas. Deme Ya. unos 5 minutos más. Sí, en un caso para ir interrogando si es que a alguien le falta. ¿Ya? Ya. Y Joel, tú mismo, ¿cuánto es la energía de impacto para el tipo L? El tipo L es 0,735 newton metros. Es- Espectacular. ¿Ya? ¿Y el tipo N? Tipo N, ¿Sí?
¿N? No lo sé. Yo te Ya, profe. Te escucho, Darlene. 2,207 newton al metro. 2,200. Creo que es 1, algo, pero no estoy seguro. Ya lo habría que revisar. ¿Ya? Ah, ya. Sí, porque lo vi en la ISRM. Ahí salía. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos con ese número que nos comentó tu compañera. Ya. Entonces, aquí, si se fijan, el martillo en esa fotografía uno puede pegarle de esa forma, o de esta forma, o de esta otra forma. ¿Ya? Se fijan que siempre va a haber un ángulo de contacto entre la punta y la superficie con la cual estoy pegando. ¿Ya? Ahora, generalmente, si a uno le piden realizar una medición de dureza de un túnel, ¿ya? Esa medición de dureza del túnel que nosotros realizábamos, marcábamos un punto, pero en realidad no hacíamos un punto, sino que hacíamos una serie de puntos en ese lugar. Ya 3 o 4 puntos en ese lugar y después 3 o 4 puntos arriba y así íbamos avanzando. ¿Por qué no un solo punto? Porque ese punto se puede dar el caso que haya sido erróneo la toma de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y acá Rodrigo nos puso un ejemplo, ¿ya? Dice que yo creo que se los preguntaron en el control. Determinar la media y la media real y corregida y el UCS del ensayo de esclerometría. Ahí tenían las mediciones del yunque, ¿ya? Ahí estaban las mediciones sobre la muestra. Acá sacaban los promedios y obtenían el factor de corrección, ¿ya? Y acá, con estos datos y aplicado con el factor de corrección, iba a obtener el valor real de el rebote. Y con ese valor real del rebote, que está en colorcito rojo aquí, ustedes iban a subir hasta la densidad que le entregaban. Si iban a la mano izquierda, iban a obtener el valor de el UCS solicitado. ¿Ya? Y eso era lo que le estaban pidiendo. Ya, y ahora, antes de pasar la película, nos vamos a ir al PLT. ¿Ya? Y el PLT ya es otro ensayo que a diferencia de el martillo, ¿ya? Yo estoy a través de un aparato que aparece en el lado derecho, ¿ya? Una máquina que tiene ciertas características. Y Esteban, ¿cuáles son esas características del ensayo o de la máquina? Bueno, hay tres tipos de ensayos que se pueden hacer, pues, dependiendo del tipo de roca o la orientación. ¿Correcto? ¿Ya? Te escuchamos. Puede ser un ensayo diametral, ¿Ya? un axial, esos dos en caso de que sea testigo, o un ensayo de bloque en caso de que sea irregular. Ya. Pero antes de llegar a esa parte, ¿qué características necesito que se cumplan para que funcione esto? Antes de llegar a lo que me estás diciendo tú. Como las características de la roca, Sí, una de ellas. ¿Cuáles son ellas? que se aplica a rocas de resistencia media, o sea, mayor a 15 megapascales, Ya, perfecto. que se utilizan al menos 10 especímenes por muestra, Perfecto. si es que son testigos, y 20 si es que son irregulares. Correcto. Y hay que estipular el contenido de agua porque puede afectar el ensayo. Ya. O sea, determinar la humedad. Claro. Ya. ¿Qué más? Eh, bueno, y no sé, o sea, Ya. tener presente que... Ah, ¿cómo? Te escucho. Tener presente que hay que ubicar el testigo o el bloque
y ejercer presión hasta que se rompa el bloque. Ya, entonces, ya. Bien, yo voy. ¿Y cuánto es el tiempo mínimo que debe durar el ensayo? Esteban. ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Sí. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe durar el ensayo? El ensayo tiene que durar entre 10 y 60 segundos. Ya, perfecto. Y ahí nos vamos a dejar contigo y voy a empezar a mosquear a otra persona. Ya. Tal como lo dijo su compañero, ya hay un tiempo mínimo de ensayo. Esta máquina que está acá no es una máquina que sea automática, es una máquina que la mueve una persona. Es como cuando ustedes quieren cambiar, pinchar un neumático y tienen que poner una gata debajo del auto, ya, y esa gata que ustedes ponen debajo del auto la usan para levantar la rueda, ya, y la hacen en forma manual. Aquí es lo mismo, tiene un bracito que se ve acá en la mano derecha, y ese brazo es una palanca que ustedes la bajan, y al bajar hace que acá se levante aceite hidráulico a presión, y levanta, eso está fija la parte superior, y levanta a través de un pistón esta punta que está en la parte inferior, y esto presiona y hace que se rompa. Entonces, una pregunta que se la puedo hacer a Darling. ¿Cuál es la máxima carga que debe estar, que puede someter esta máquina? Medida en kilonewton. Profe, o sea, si el martillo es de tipo L, ¿Sí? No, sería estamos de hablando 0. de... No, perdona. Estamos hablando de la carga puntual del ensayo PLT. El ensayo PLT, la máquina que aparece en la presentación en el lado derecho, ya... Sería 0,735 no, eso es caso... newton. ya, ese es para el caso del martillo Smith. Ya, pero ahora estamos hablando de la máquina de PLT. 100 megapascales, ¿o no? Ya, Algo así recuerdo. cuando tú haces una carga, la carga se mide en kilonewton. ¿Ya? Entonces, porque carga dividido por área me da megapascales, me da presión, esfuerzo. ¿Ya? Entonces, en este caso sería en kilonewton. La pregunta es, ¿cuánto es la fuerza que máxima que ejerce esa máquina? Esa es la pregunta, en otras palabras. Si alguien puede ayudar a su compañera, 50, profe. 50, escale, muy bien. La máxima carga que puede ejercer esta máquina es 50 kilonewton. ¿Ya? Sí, cierto. No me Ya. confundí, perdón. Entonces, con esos datos de entrada son los datos importantes que necesitamos para poder realizar el ensayo. Otra cosa muy relevante es la muestra que ustedes vayan a tomar. Si la muestra es un testigo y es muy largo, ya, esto es lo mismo que tener un puente, pero el puente está firmado por el centro. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tengo una viga que está firmada en el centro? Los dos extremos están haciendo peso hacia abajo, ¿ya? Entonces se puede inducir una fractura mucho mayor. Entonces existe una relación entre el diámetro y el largo del testigo con el cual voy a trabajar, ¿ya? Y, Joel, ¿cuál es la relación entre, cuando hacemos un ensayo radial, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre el diámetro y el largo del testigo? Joel, Ensayo radial, un ¿es el mismo que diametral o no? sí, es lo mismo. La relación entre el largo y el diámetro Sí, es de... Si es largo a la mitad es de 0,5 y si no es de mayor a 1. ya, perfecto. Entonces, bajo esos parámetros es lo que uno se debe regir para este ensayo.
Voy a avanzar. Y acá tienen una figura que aparece en la norma, ¿ya? Donde, ahí está lo que le acabo de preguntar a Joel. ¿Qué ocurre? El mejor ensayo que uno realiza en la carga puntual siempre se da cuando tengo un testigo y en la forma diametral. ¿Ya? Ese es el mejor ensayo. Después podemos hacer el axial o podemos hacer estos cubos o etcétera. ¿Ya? Pero el mejor ensayo como resultado es ese que está aquí, de esta posición. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Al hacer el ensayo en forma diametral, nosotros en la fórmula usamos el mismo diámetro, pero en todo el resto de los casos, llámese una colpa que no tiene forma, llámese un testigo que forma en forma axial, ¿ya? Siempre debemos determinar el diámetro equivalente. Si se fijan, en todos los ensayos se va a determinar el diámetro equivalente. Solo en el caso A, el diámetro equivalente es igual al diámetro del testigo. ¿Ya? Para no quedarme con los mismos. Luis, ¿tienes audio? Sí. Profe, Alguien me llamó antes que preguntar a Luis. sí, ya le subí las notas. Ya, Esteban y Joel tienen un 3 ya. Joel ya le pregunté, están así que Joel está en el accediendo. borde. Ya, listo. Me falta. Porque a Esteban también le pregunté para eso, ¿no? No me Sí, acuerdo. creo que antes que subiera las notas. Sí, por eso. Ya deja los dos libres. Sigamos. Y me quedé con. Alguien le iba a preguntar y me. Ya. ¿A mí? Partamos de nuevo. Perdona, ¿quién fue? ¿A Luis? Luis, perdón. Luis, ¿te acuerdas? Nosotros lo hicimos previamente. ¿Cómo podemos determinar el diámetro de un testigo si no teníamos pie de metro? ¿Cómo lo hicimos en algún momento? Sí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En tu casa ya te piden determinar el diámetro de un jarrón o de una botella. Y lo Ya. único que tienes tú es una regla. ¿Cómo lo haces? O sea, yo lo haría como ocupando más o menos el mismo principio del pie de metro, pero sin el pie de metro, colocando Sí. dos, por así decirlo, dos líneas paralelas entre... Ya, pero ahora te voy a poner más en conflicto. Supongamos que la botella es cóncava por un lado. Y te pido cómo determinar su diámetro. O más difícil, es convexa por otro lado. ¿Qué se te ocurre? No lo sé. Ya. Miren, para todo, supongamos que le piden determinar el diámetro de un macetero, o lo que sea, ¿ya? Ustedes tienen solamente una regla, entonces van a buscar un hilo, un cordón de un zapato, o alguien que tenga el pelo largo, le van a pedir prestado un pelito, ¿ya? Van a poner ese hilo alrededor del elemento que ustedes quieren medir, o ese cable o lo que sea, ¿ya? Y luego que da la vuelta completa, lo van a estirar y lo van a medir al lado. Y eso va a ser su perímetro. ¿Y va a ser el perímetro de qué? El perímetro del diámetro equivalente. O sea, en otras palabras, si a ustedes le entregan una muestra de roca, cualquiera, que no tenga una forma perpendicular ni paralela, como el ejemplo del caso C, ¿ya? Si no apareciera un caso D, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Alrededor de la muestra, ¿ya? Le van a pasar un hilo, y ese hilo después lo van a estirar y lo van a medir. Esa es la forma, ¿ya?
Y en el caso que a lo mejor uno tuviera el caso A, que tengo un diámetro, y quiero verificar el diámetro, y no tengo pie de metro, hago exactamente lo mismo. Tomo un hilo, ya voy alrededor de ese perímetro, y lo llevo a una recta. Mido la recta y calculo 2 pi r y despejo el r. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Esa es una forma práctica de la determinación de un diámetro equivalente cuando no tengo el instrumental necesario, o el diámetro cuando es un testigo. Ya, voy a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos diferentes resultados de ensayo, y hay algunos que son válidos y otros que no son válidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo un ensayo no sería válido, David? David, te escuchamos. ¿Cuándo un ensayo no sería válido? Cuando se parte alguna, o sea, como por ejemplo el E o el D, se le sale alguna pieza, una parte Ya. del regular. O sea, no se parte como regularmente. Por ejemplo, el A, o sea, los del A parece que sirven. Correcto. Ya, y la pregunta, ya, súper bien la respuesta. Y ahora, ¿cuándo también sería otra identificación de que el ensayo no sea válido? Estaba correcta la respuesta, sino que estoy agregando algunos otros puntos, ¿ya? Ya, yo lo voy a explicar. Si nosotros realizamos este mismo ensayo y tenemos una estructura presente en el lugar y aplicamos la carga sobre la estructura, lo que estamos determinando o ensayando al final es el espesor y la carga sobre esa estructura. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que el ensayo debemos hacerlo sobre matriz, ¿ya? No sobre estructura. Entonces Bueno, sería como si tiene, o sea, estructura se refiere como, una diaclasa, una especie de fractura al interior de la roca que tú vas a ensayar. ok, Y tú colocas justo las puntas sobre la diaclasa. entiendo. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos la presión dividida por el diámetro equivalente, que es lo que me va a dar el resultado del IS. ¿Ya? Ese IS tiene un factor de corrección de acuerdo a su diámetro. Y finalmente se puede corregir de acuerdo al diámetro del testigo que uno vaya a obtener. Ya, ahora les voy a mostrar un video, ya, y con audio, ya que me enseñaron el otro día a pasar con audio. Compartir. Ah, perdón. Antes de esto, tengo que... Aquí. Y aquí. Ya. ¿Están viendo el video, cierto?
se darán dos métodos para determinar la resistencia. Se usó un yunque de calibración con una dureza conocida. Se obtuvieron 10 mediciones con el martillo de Smith. Se realizó un promedio con estas y se registró. Como la experiencia ya se realizó el día anterior, se eligió un adoquín previamente marcado. Se registraron las 10 mediciones con el martillo perpendicular al adoquín. Se promediaron las 10 mediciones. Se descartó las mediciones que estén fuera del rango más menos 7, el promedio. Se calculó el número promedio. Se utilizó el gráfico de Miller para determinar la resistencia del adoquín. Se entregó una muestra arbitraria para realizar la experiencia. Se identificó que la muestra puede realizarse con una prueba axial. Se midió B y W. Se logró determinar que la muestra cumple con la prueba axial. Se procedió a llevar a la muestra al PLT. Debido a la forma de la muestra, fue imposible obtener la carga puntual. Para efectos prácticos del video, se utilizó otra roca. Ya, pasaste los 10. Utilizando el martillo Schmidt en el adoquín, se logró obtener una lectura promedio de 60.6, un factor de corrección de 0,987, una densidad de 2,65 gramos centímetro cúbico, para obtener una resistencia de 250 megapascales. Para la carga puntual se utilizó una roca blanca con un D promedio de 2,95 centímetros, un W de 4,9 centímetros y un tiempo en fallar de 30,1 segundos, originando así una carga P de 5,31 kilonewtons y una resistencia de 60,58 megapascales. Al promediar la resistencia del adoquín, se obtuvo un promedio que no fue necesario cambiar, debido a la buena calibración del martillo. Gracias al gráfico de Miller, se logró determinar la dureza del adoquín, el cual es cercano a 250 megapascales, por lo que se puede inferir de que la dureza es bastante alta. Y esto es útil debido a los vehículos con grandes cargas que transitan por el sector. Cabe destacar que el factor de corrección, al ser cercano a 1, posee valores bastante parecidos a los reales. Teniendo un valor de 60,58 megapascales en la experiencia de PLT, se puede inferir que la roca es ígnea debido a la alta dureza que esta presenta, además de el tiempo que tardó en fracturarse. Finalmente, se puede concluir que la experiencia del martillo Smith es uno de los métodos más confiables para determinar la resistencia de la roca, debido a que existe un calibrador de instrumentos, lo que permite comprobar los resultados obtenidos y calcular el error de este. Cabe destacar de que es necesario conocer la densidad de la muestra para determinar la resistencia de la roca, y esta se puede obtener mediante el método de pignometría, otro método preciso y confiable realizado en anteriores experiencias. Cabe destacar que el método de la carga puntual es un método fácil y sencillo de utilizar. Sin embargo, el rechazo de muestras que se ve afectado por el PLT es alto. Además de eso, es un método destructivo, por lo que no es posible repetir el experimento con la misma muestra. Como recomendación, se debería supervisar y explicar detalladamente cómo funciona el PLT, para lograr medir adecuadamente la carga puntual, ya que un experimento salió rechazado debido a que el instrumento mostró un valor negativo. Profe, ¿esos son los del semestre pasado? Me parece que sí. Ah,
pasado Este o valor antepasado. negativo me llama la atención. Sí, mira, justamente le iba a hacer comentarios acerca de ese video, ¿ya? Hugo, ahora que viste el video, ¿qué te llamó la atención en el ensayo PLT? El PLT es de la máquina que tú bajas con la palanquita. ¿Tienes audio, Hugo? A lo mejor se fue. David. David, ¿presenciaste el video? Tampoco está. Luis, Aquí, presenciaste el video, ¿cierto? sí. ¿Qué te llamó la atención en el ensayo de PLT, ese que baja la palanca y rompe con esa prensa Con manual? respecto al procedimiento, Sí, hay con respecto al procedimiento y con respecto a la muestra, dos cosas. así algo como que me llamara la atención, no. Ya. Porque como no estábamos trabajando nosotros, No, no por tenía como un supuesto. Ya. Claro, no, Mira, la verdad no. se los voy a explicar. Ya. Primero, si se fijaron, estaba la máquina de PLT, ¿cierto? Que tenía una palanca y tenía una jaula. En la parte, cuando vean el video con más tranquilidad lo van a entender. Tiene Sí. una jaula en la parte exterior, que cuando tú revientas la roca, esa roca sale disparada. Entonces, si no está esa jaula, ya te puede producir un daño. ¿Ya? Entonces, eso es como instrumental que uno necesita para hacer el PLT. Claro, Otra y ahí cosa, en un momento del video ¿sí? hacían la prueba, creo, pero con la puerta abierta. Y era para sujetar la No, muestra que estaba más o menos ellos rotita. lo que estaban haciendo, estaban acomodando la muestra, pero nunca la hacen con la puerta abierta. Siempre está la puerta cerrada. Después cuando lo veas con Ya, detención te vas a dar cuenta. a fijar. Lo otro que les quiero comentar es que esta máquina, esa prensa manual que estaba ahí, ya ustedes tienen, que es digital, ustedes tienen que apretar un botón que se llama PIC. ¿Qué es lo que significa PIC? La máquina te está midiendo en forma automática lo que está aconteciendo en el momento, ¿ya? Entonces, tú lo empiezas a cargar y esto empieza a marcar cuánto es la carga en kilonewton. Pero ¿qué ocurre? En un momento esta roca revienta, y revienta y baja rápidamente el valor de los kilonewtons porque ya no tiene nada que apretar, ¿ya? Entonces, con el PIC yo guardo en la memoria el valor más alto al cual la roca resistió. ¿Ya se entiende esa parte? Ya. Y lo otro que yo le pregunté a Luis era acerca de cuál problema había con la muestra que se le entregó. La muestra que se le entregó, ellos dijeron, es válida para hacerla en una forma axial. Y yo le digo, en la actualidad no es válida para hacerla ni axial ni lateral, de ningún tipo. ¿Ya? Ni radial, perdón. O diametral. ¿Por qué? Porque la muestra tenía un canto. Era el borde de un testigo. Ya era el resto de un testigo. Entonces quedó con el diámetro y quedó después con un plano inclinado. Y ese plano inclinado, cuando tú lo colocas sobre dos puntas que son paralelas a ella, ya una de las puntas va a tender a resbalarse por ese plano inclinado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno debería volver a preparar esa muestra que se entregó, ¿ya? Para que queden dos partes paralelas, pero no una parte que quede inclinada y una parte casi alguien como 70, 80 grados. Ya, yo no sé si me lo entendieron, pero como va a quedar grabado, ya ustedes lo van a poder seguir en la grabación y volver a repetir también el video y así entender esa parte. El resto se encontraba relativamente en lo correcto. Sí, profe, una pregunta. O sea, Dime, entendí todo lo que explicó ahora después.
¿Ya? De hecho, pensé que la muestra esa que tenía como el plano en 80 grados era como el resultado de una muestra, de un procedimiento previo. No. Mi duda es, que no sé si estoy confundida por ahora, pero en esa prueba es donde el máximo pueden ser 50 megapascales de Kilonewton. compresión, 50 kilonewton kilonewton. de compresión, Sí, ¿cierto? sí. ¿Qué pasa si se llega a los 50 kilonewton y la muestra no se rompe? Hasta ahí no va a llegar el ensayo. Pero, Simplemente tú nos fuerzas la prensa. ¿Pero eso es por limitaciones de la prensa o porque fuera de ese rango el procedimiento ya no es válido? Exactamente. Fuera del rango el procedimiento pasa a no ser válido. Y eso es dependiendo de la roca. Claro, depende de la roca. ¿Y ahí hay otro procedimiento No, ahí tenéis que o hacer algo otro así? ensayo. Es diferente a ese, tenéis que hacer un UCS. Ah, ya, ¿no? sí, eso. Un ensayo para una roca más resistente. Exactamente. Lo que Ya, pasa es que gracias. esto te da un rango de trabajo. No todo se puede realizar. Y de hecho también tú tienes un rango mínimo. Cuando te entregan un suelo, ese suelo no le da los 15 megapascales, entonces tú no lo puedes poner a un ensayo PLT, porque no cumple. Ya tú lo que vas a hacer si colocas una roca que está muy poco, llamémosla así, compactada, ¿ya? Voy a empezar a apretar y las puntas se van a empezar a hundir. Y no va a sufrir, se va a empezar a deformar como todo un elemento plástico. Sí, claro, sí, ¿se entiende? Ya. Entonces, ahora, muchachos, yo hasta aquí dejo la clase, ya, y me quedo, o se pueden quedar todos los que quieran, ya, yo no sé quién le toca disertar, Rodrigo.